Muy buenas, desde aquí darte la bienvenida a este primer vídeo del curso de criptomonedas 100% gratis. Para quien no haya visto la presentación del curso, muy rápidamente te explico que estamos realizando un curso de criptomonedas 100% gratuito para todo el mundo, para todos los perfiles, ya tengas un nivel más básico, más principiante o tengas un nivel más medio avanzado. Vas a tener tu hueco para que puedas seguir los contenidos de forma totalmente fácil e intuitiva, y aparte estos contenidos se van a repartir en dos variantes diferentes. Una que va a ser obviamente una parte más teórica que vas a tener que ver, que aprender, que analizar y que interiorizar, y luego otra parte donde se va a poner en práctica todos estos conocimientos, que va a ser una parte más dinámica, más de tutoriales, más de guías, más de poner en práctica diferentes estrategias de inversión, más de estrategias en el mundo DeFi, etcétera, 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 ¿vale? Va a ser una parte un poquito más visual que vas a poder ver en tiempo real cómo se hace y cómo se pone en práctica. En el día de hoy quiero empezar con una parte teórica que para mí es bastante fundamental, porque muchas veces la gente simplemente a día de hoy, todo el mundo conoce los criptoactivos, todo el mundo conoce Bitcoin, pero se pierde un poco el foco, ¿no? Nos centramos mucho en el futuro, cuál es el potencial que puede tener esto, pero nos perdemos un poco por qué nació Bitcoin, cuál es la necesidad de Bitcoin, de dónde viene Bitcoin y cuál realmente es su valor. Es decir, por qué cada día más personas les interesa formarse en criptomonedas, más personas están intentando invertir y coger su dinero e invertirlo en criptoactivos como podría ser Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. ¿De dónde viene todo esto y por qué de golpe aparece esta solución que parece que está un poquito para solucionar o cambiar un poquito la economía o las monedas fiat que conocemos de todos los tiempos? Así que recordad que este curso es totalmente gratuito, pero sí que solicitamos que por favor estés suscrito al canal de YouTube y también formes parte del canal de Telegram. Encontrarás ambos links fijados en un comentario en este mismo vídeo. Así que comenzamos ya con el contenido sin dar más vueltas, y quiero empezar con una frase, con un texto del propio creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, el cual indica un poco el problema de la moneda convencional, y es que se debe confiar en que el Banco Central no degrade la moneda, pero el historial de las monedas fiduciarias está lleno de violaciones de esa confianza. Los bancos deben ser confiables para guardar nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en burbujas de crédito con apenas una fracción de reserva. Tenemos que confiar en ellos para nuestra privacidad. Confiar que no permitan que los ladrones de identidad limpien nuestras cuentas, y sus costos masivos generales hacen que los micropagos sean imposibles. Aquí está un poco la raíz del problema de la moneda convencional, donde básicamente el foco se pone en un problema de confianza, en un problema de seguridad y en un problema de centralización. Es decir, has de confiar en un banco central, que es la que tiene realmente el capital, y que ellos no quieran compartir tus datos de privacidad, no quieran compartir tus datos, y obviamente pues que tu dinero lo pueden llevar y mover como ellos quieran. Y aquí es donde nace un poquito pues el principio de Bitcoin, de cambiar un poquito todo este modelo del dinero tradicional, de las monedas fiat, para llegar a un activo digital que serían las criptomonedas. Aquí estáis viendo en pantalla algunas de las opciones que ya se han puesto y que se han utilizado los últimos años para intentar cambiar este modelo tradicional de dinero que conocemos a día de hoy, que todavía existe. Aquí tenemos eCash, eGold, Liberty Reserve, BitGold y Bitcoin. Obviamente ahora estamos en el punto de Bitcoin, el cual parece que ha tenido éxito, pero vemos que anteriormente hay algunos modelos que han fracasado. Algunos de ellos no eran ni siquiera monedas digitales, sino que eran otro tipo de monedas para intentar darle un vuelco o cambiar un poquito lo que hasta hoy en día conocemos. Al final existe un problema con la moneda tradicional, está muy sujeta a la inflación, está muy sujeta a que los gobiernos, el Banco Central, imprima más dinero, crea más dinero. Entonces eso hace que sea un activo que sea ilimitado, por lo cual eso tiene una serie de problemas. Centrándonos un poquito en la aparición de Bitcoin, que vendría a ser un poquito sobre el año 2008, sería cuando nace todo este revuelo, cuando comienza todo esto, y desde este punto hasta donde nos encontramos hoy en día. Como veréis, han pasado ya bastantes años, pero sería en 2008 cuando realmente se reserva y se registra el dominio que va a marcar un antes y un después, que es bitcoin.org. Sería el comienzo del proyecto de Bitcoin, y donde posteriormente también se publicaría un white paper,
un escrito donde se indicaría un poquito qué es lo que se propone, cuál es la idea y cuáles van a ser los objetivos de todo esto que está detrás del nombre de Bitcoin. Como veis, se crea, aquí estáis viendo en pantalla, se crea un paper donde pone Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, y como veis está bitcoin.org, que es el dominio que hemos comentado antes que se registró, y también indica un nombre y un correo, un nombre que a día de hoy es muy conocido, que es el de Satoshi Nakamoto. Como este paper se filtró y se puso ese nombre, por eso mucha gente indica que el creador de Bitcoin es la persona que está detrás de este paper, de esta creación y de este inicio de todo lo que conlleva. Por ello se asocia a que la creación de Bitcoin es Satoshi Nakamoto. Después, en el 2010, quisiera comentar un poquito los primeros pagos en Bitcoin que aparecieron después de esos 2 años de margen, donde se pasa el white paper, donde se crea el dominio, donde todo empieza a coger forma. Pasan bastantes cosas, pero hasta el 2010 no sería un poquito el año real donde se empieza a ver que realmente es una posibilidad real de pago y donde ya hay diferentes comercios que empiezan a aceptar Bitcoin como pago. Repito, estamos hablando del 2010, hace ya más de 12 años de todo esto. Así que aquí es cuando hay algunos comercios que ya se empiezan a abrir un poquito su mente, empiezan a poder ofrecer sus servicios a cambio de criptomonedas como Bitcoin, y de aquí el famoso rumor o la famosa noticia de que hubo una persona que en su día compró una pizza con varias unidades de Bitcoin. Obviamente en su día Bitcoin no valía lo que está valiendo ahora, valía escasas unidades de dólar, pero sí que es cierto que esa persona no podría prever que Bitcoin a día de hoy supondría lo que está suponiendo y que esa pizza le hubiera costado varios miles de millones de dólares o de euros. Estamos hablando de otros tiempos, como he dicho, de hace ya más de 12 años, nadie podía prever este crecimiento, pero ahí ya se empezó a comercializar con pizzas y Bitcoin. En el 2011 seguimos un paso más y está el mercado negro que podemos llamar como Silk Road. Básicamente es un mercado negro estrictamente donde se ofrecen productos de dudosa de legalidad, por no decir totalmente ilegales, y que utilizando la tecnología de Bitcoin, el cual son pagos donde está y se favorece la privacidad, se favorece la confianza, se favorece el pago sin intermediarios, pues se ofrecen algunas sustancias de dudosa legalidad, como digo, para que se pueda hacer un comercio mucho más anónimo y todo pueda ser un poquito más dinámico. Obviamente esto tuvo los días contados y Silk Road al final lo tuvieron que cerrar porque era una actividad que no era excesivamente legal ni excesivamente saludable para nadie, así que al final lo cerraron. En el 2013 se fijaría más o menos esa fecha para la desaparición total de Satoshi Nakamoto. A partir de esta fecha ya no se ha vuelto a decir nada. Sí que es cierto que hubo algunos años antes, sobre el 2011-2012, que se quiso desvincular totalmente del proyecto, no quiso que fuera él únicamente el impulsor de Bitcoin. Mucha gente ya lo adoptó después de estos 5 años de su nacimiento. Hubo muchos desarrolladores, mucha gente que se puso detrás de este proyecto, y Satoshi Nakamoto como tal, el ente, quiso desvincularse y centrarse en otros proyectos. Una de las pocas cosas que se comentó en sus últimos debates y en sus últimos comentarios fue explicar un poquito el problema de escalabilidad que muchos usuarios le comentaban. Y él dijo, entre varias cosas, que se podía utilizar la ley de Moore, el cual, como estáis viendo en pantalla, indica que con el paso de los años la tecnología va avanzando, que el hardware va avanzando, por lo cual ese problema de escalabilidad se podría ir resolviendo y cada vez podría ser más escalable. A día de hoy ya tenemos algunas otras alternativas, como podría ser la Lightning Network, que ya explicaremos más adelante, para solucionar los problemas de escalabilidad de Bitcoin. En el 2016 se plantea de nuevo quién es Satoshi Nakamoto, quién está detrás de él, aunque desde el inicio todo el mundo ya ha estado hablando de esto, ya se ha puesto diferentes rumores, diferentes ideas de si es una persona, de si es un conglomerado de empresas. Al final esta persona que estáis viendo, que es el señor Wright, bueno, pues un buen día se le surge de su mente decir que él es Satoshi Nakamoto, que él es el creador de Bitcoin y que va a compartir una serie de claves para validar que realmente él es el creador y es el fundador de Bitcoin. Él ha diseñado ese código y como tal tiene las claves para poder demostrarlo.
Posteriormente, visto que las críticas no eran demasiado buenas, dejó este escrito para básicamente desvincularse totalmente de lo que había dicho antes, básicamente diciendo como que no estaba preparado para poder asumir esta presión, donde había estado muchos años en anonimato y consideraba que era un buen momento, pero visto que la repercusión no ha sido buena y tal, pues que prefería estar en anonimato y que pues que no quería saber nada y que se retiraba. Obviamente hay mucha gente que cree que tuvo cierta influencia en el nacimiento, por así decir, de Bitcoin, y hay mucha gente que lo tacha de fraude, lo tacha de farsante y lo tacha obviamente de que es un total impostor aprovechado, entre ellos Vitalik Buterin, que también es el creador de la criptomoneda de Ethereum. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Hay varias charlas, hay varias conferencias en conflicto donde vemos a Vitalik Buterin hablando y preguntando al señor Craig Wright por qué está ahí en esa conferencia si él no es absolutamente nada y es un fraude. Y esta persona que estáis viendo en pantalla es Satoshi Nakamoto. Es una persona que se ha vuelto muy popular. De hecho, si vais a Google y buscáis Satoshi Nakamoto, os aparecerá esta foto de este buen amigo asiático, o con rasgos asiáticos, mejor dicho, y que mucha gente, tras buscar esa identidad, le aparecía esto y se pensaba que era el creador de Bitcoin. Él ya ha desmentido que realmente no es Satoshi Nakamoto el creador de Bitcoin, y de hecho el propio creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, puso un post, un escrito, indicando que no era esa persona, básicamente para que dejaran tranquilo a esta buena persona. Así que hasta aquí un poquito el origen, espero no enrollarme mucho más, espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos en la próxima.